Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Enseguida estamos charlando con el senador nacional Fernando Pino Solanas. Senado que está muy convulsionado con el tratamiento de los proyectos de la reforma previsional, la reforma que tiene que ver con la cuestión laboral y también la reforma impositiva, que va a ir a diputados, como indica la Constitución esta última, con un Senado también hoy conmovido, porque asumieron la tercera parte, los 24 senadores que fueron electos por las provincias. Temas que siguen siendo de todos los días. El tema del submarino, muy interesante lo que ha dicho la jueza Yáñez, pidiéndole información al ministro Aguad para saber si es cierto que al momento de zarpar el submarino Ara San Juan de Mar del Plata había un defecto técnico. Lo voy a explicar muy mal porque no soy experto, intentaré ser gráfico, que es que el snorkel, este dispositivo que permite tomar el oxígeno, tiene un sensor muy especial que al contacto con el agua de mar debió haberse cerrado. La información que recibió la jueza de una fuente que está tratando de chequear con el Ministerio de Defensa es que ese snorkel reportó un problema y así todo zarpó. Si esto fuera así, explicaría un fenómeno físico que es el ingreso de agua de mar en la zona de las baterías, un proceso que se llama electrólisis y una posibilidad de un estallido, que fue aquel evento hidroacústico que reportó la Marina y que todavía tiene en vilo a esta situación. Yo seguiré diciendo con total prejuicio, pero con la convicción de haber visto a la Argentina, que no fue un accidente. Lo que pasó en el Ara San Juan pudo haberse previsto y no sucedió, y todos seguimos todavía en la búsqueda. Y el otro tema es el tema de lo ocurrido en Villa Mascardi, con el joven Nahuel asesinado. Se ha comprobado que la bala era una 22, compatible con lo que había sucedido, con las armas que portaban los albatros. Hoy el presidente de la Nación habló de este tema, elípticamente, pero hizo referencia de esta manera. Y esto se logra trabajando en equipo, dialogando, todo lo contrario de lo que es la violencia, que nuevamente hemos visto como grupos minoritarios intentan llevarnos a esa agenda, ¿no? Eso por suerte para ustedes está pasando muy lejos de acá, en el sur de la Argentina, pero es parte de nuestro país y todos queremos que en toda la Argentina se conviva de una manera respetuosa, se conviva respetando la ley, que es respetar al que tenemos al lado. Se conviva escuchando al otro para ver cuál es el aporte que tiene que hacer. Y de ese lugar, con mucho más diálogo todos los días, con mucho más trabajo en equipo, es que vamos a construir la Argentina que soñamos. El presidente de la Nación está reclamando que se cumpla la ley, que haya respeto por los ordenamientos jurídicos. Obviamente está muy bien, pero es muy impactante que también en la causa de Nahuel, de este joven de 22 años, se haya colado la grieta. Hoy se está discutiendo al RAM y en la Argentina del debate público, y nos incluimos nosotros como periodistas, y quizá alguna autocrítica haya que hacer. Seguida voy a hablar con Pino Solanas, que sabe del tema, pero digo, cuando hablamos del RAM hay dos descripciones absolutamente dogmáticas. O se trata de una agrupación al estilo ISIS, que vino a copar la Argentina para subvertir el orden institucional, o del otro lado se trata de una organización de Boy Scouts que simplemente tienen la intención de cuidar la madre tierra. Estamos complicados si damos este debate. La grieta definitivamente todavía sigue siendo una herencia cultural de la Argentina. Estamos complicados, digo, porque de lo que se trata saber es por qué recibió este balazo. Es un homicidio. ¿Qué sucedió? ¿Qué pruebas se pueden obtener y transformar a la justicia en un hecho de prueba y en un acto de fe? Es notable que se provoquen encuestas que dicen, ¿qué es lo que crees que pasó? Cuando uno pregunta ¿qué crees? Es casi un acto de fe. La justicia no es un acto de fe, es un acto de probanza. ¿Qué sucedió para que este joven muera? ¿Qué pasó con las armas? Bueno, probablemente, y esto corre por mi absoluta convicción, la mayor autoría de la grieta, de esto de no pensar de las cosas, sino juzgar por las personas con prejuicio, fue quien hoy asumió en el Senado de la Nación por 6 años como representante de la provincia de Buenos Aires, y lo hacía de esta forma. Senadora Cristina Fernández de Kirchner. Señora senadora nacional electa por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente... Viajar es... Señora senadora nacional electa por la provincia de Buenos Aires,
Cristina Fernández de Kirchner, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Bueno, allí estaba la Presidenta de la Nación con varios procesamientos encima. Estaba Carlos Menem, con condena firme. A veces uno se pregunta qué pasa en la política argentina. Estaba otro expresidente, Adolfo Rodríguez Sá, que en algún momento fue discutido respecto de algunos de sus asesores y funcionarios cercanos a él. ¿Qué pasará en la política argentina para que 3 expresidentes constitucionales estén en el Senado, casi con la convicción de los fueros, más que con la prepotencia de intentar cambiar las cosas desde lo legislativo? Vamos a charlar con Pino Solanas de esto y otros temas y ya lo recibo. Hola, Pino. ¿Qué tal, Luis? Un gusto. Igual para mí. Gracias. Por favor. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Me alegro. ¿Viene del Senado? Vengo del Senado, sí. Bueno, ¿arrancamos? ¿O no? A 2 años de Mauricio Macri, ¿qué es Mauricio Macri? Bueno, por supuesto, es el presidente de la Nación, que debe dar ejemplaridad y que debe militar la verdad. Yo acabo de escuchar palabras que la verdad, yo no sé si estaba pensando lo que decía, porque el país está frente a un asesinato por parte de fuerzas de seguridad de la nación, de un joven, el joven Nahuel, en tierras del lago Mascardi. Yo estoy sorprendido de que esto no ha provocado una reacción muy importante en la sociedad. Si el conflicto social se puede resolver de esta manera, con una lluvia de tiros, donde hay mujeres, hay chicos, etcétera, me parece una señal absolutamente peligrosa y me parece, la verdad, sorprendente que el presidente de la Nación no se haya subido al caballo de la defensa de la institucionalidad y la calidad democrática. Pero te voy a decir más, Luis. Yo creo que hace un mes o un poquito más de un mes que el Congreso votó por unanimidad la prórroga de la ley 26.160 que impide los desalojos rurales de las comunidades indígenas. Recordemos que en el año 94 la reforma de la Constitución Nacional, Santa Fe, la Comisión de Nuevos Derechos, yo era vicepresidente de esa comisión, trabaja durante 2 meses como reparación histórica. Todos los líderes políticos de la época, incluso don Raúl Alfonsín, en su hotel Castelar, y sale una cláusula, inciso 17 del artículo 75, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y le reconoce la posesión y propiedad de las tierras comunitarias que tradicionalmente ocupan, aparte de otra serie de derechos. Enseguida vuelvo a esto porque me parece muy interesante de lo que está pasando con los mapuches, pero vuelvo al comienzo de lo que usted decía. Para usted se trata de un homicidio... Pero no cabe duda. Eso no lo pone en duda a nadie. En nombre del Estado, digamos, con la fuerza del Estado. Pero por supuesto. Pero Luis, en esta Argentina, que arrastra la tradición de no asumir la crisis y promover los cambios necesarios en beneficio de las grandes mayorías, ¿no es cierto?, donde no se asume el conflicto social. Porque cuando se corta una ruta, lo que hay detrás de ese corte son meses de reclamos. Reclamos
en el territorio, frente al municipio, después frente a la provincia, después frente a la provincia, después finalmente ante el ministerio, y promesas incumplidas y siempre tirando la pelota fuera de la cancha y postergando la solución del conflicto. Cuando se ocupa, en la mayor parte de los casos, hay veces hay casos de injustificables y aventureros, pero digamos, las grandes concentraciones y manifestaciones que han cortado prácticamente en dos o dividido en dos la ciudad de Buenos Aires. Este año, si las habremos visto. Pero eso es porque no está asumido el conflicto profundo que vive la Argentina. El ministro Garabano dijo, RAM es una organización antisistema que está en contra de la República y que tiene violencia política. Bueno, no, mira, eso forma parte de un relato muy peligroso, que lo promueve el gobierno. Demonizar al RAM verdaderamente es una jugada de mucha mala fe y apoyada por el aparato comunicacional, porque de pronto esto sucedió y el domingo buena parte de la televisión y de los comunicadores hablaban del RAM, y hasta algunos llegó a asociarlo con el ISIS. Miren, lo primero que tendría que haber dicho el presidente de la Nación es que por suerte las dos grandes concentraciones de comunidades mapuches, integradas absolutamente a la vida provincial, territorial, nacional, que es la comunidad neuquina mapuche y la comunidad de organizaciones mapuches de la provincia de Río Negro, entre las dos nuclean a más de 200 comunidades mapuches. La inmensa mayoría de las comunidades del país mapuches, creo que el 97 o 98%, las dos, han reafirmado siempre su vocación pacífica y sus tradiciones culturales, que es una cultura absolutamente humanística, y de amor a la tierra y de preservación de la tierra. Han rechazado la violencia siempre, y te digo más, incluso varios de los sectores de estas dos grandes organizaciones han tomado, las dos tomaron distancia del RAM, y muchos llegaron a decir que era muy funcional a las políticas de la inteligencia del Estado Nacional. Me leyó el pensamiento, porque algunos dicen, como en algún momento se buscó en una organización de ultraizquierda para pudrir la manifestación, el RAM... Totalmente. Que Bracho es a la ciudad lo que el RAM a los mapuches. Totalmente. Y con el RAM están haciendo una cosa todavía mucho más grande y peligrosa, diciendo esto, no, esta es una cuña además chilena en el territorio nacional. La verdad, frente a eso les contesta muy bien el Papa Francisco, que ha ratificado que se va a encontrar en la primera quincena de enero en Chile con representantes de las comunidades mapuches. ¿Cómo le fue con el Papa Francisco? Estuvo un rato largo usted con el Papa. Estuvo un rato largo, casi 1:05, un poquito más. No, me fue excelente. Uno aprende cuando está con el Papa. Entonces, buena parte de la conversación, yo le brindo siempre un informe. Lo tengo bien informado de mi actuación en el Senado y de las cosas que hago, y le mando nuestras intervenciones y trabajos, etcétera. Me responde con mucho afecto, y la conversación tiene esa relación, por supuesto, en una relación de absoluto respeto. ¿Cómo hace Francisco para mantenerse así? ¿Cómo hace? No, yo le pregunto. Yo le pregunto a usted. Porque yo me levanto a las 4:30 de la mañana, hago mis rezos, a las 7 estoy dando misa, y los viajes y todo, bueno, duermo mi siesta, me cuido mucho en la alimentación y todo. ¿Cuántos años tiene Francisco? 8'2", si la memoria no me falla. No, tiene menos. Yo voy a cumplir 8'2", y soy mayor 6 meses. Bueno, estaba por ese lado. ¿Usted cree en Dios? Sí, claro. ¿Y es católico, practicante o...? No, soy un laico, de origen de una familia muy católica, sí, no soy un practicante, en mi juventud lo fui, etcétera, pero sí, creo profundamente en Dios, y podría hablar filosóficamente de Dios, y comparto
Comparto las caracterizaciones que hace este verdadero líder de opinión que Francisco, que siempre gritó, después frente a la provincia, después finalmente ante el ministerio, y podríamos hablar filosóficamente de Dios. Y comparto las caracterizaciones que hace este verdadero líder de opinión que Francisco, que siempre militó por la unidad interreligiosa. Es una pregunta chiquita de obsesión periodística que alguna vez se la hice a alguien cercano al Papa y me dijo, ¿por qué no se lo pregunta al Papa? Digo, ojalá. ¿Por qué no viene el Papa a verlo a Macri? ¿Por qué no viene al Papa? Digamos, ¿tiene que ver que Macri sea presidente porque no viene? No, yo creo que es la crisis de la Argentina. Luis, ¿imaginás si el Papa viene acá, lo que le sucedería? A quién ve, a quién no ve, cuánto vio, cuánto no vio, y los chimentos y estos y las divisiones. Está muy dividida la Argentina. Hablamos de estas cosas con Francisco. Y la verdad está no solamente preocupado, sino entristecido con esta Argentina. Hay mucho relato, hay mucho cinismo, y hay mucha injusticia. ¿Quiénes son los autores de él o de los relatos? Bueno, hay usinas de relatos. Acabamos de mencionar una, El demonio es el RAM. Pero la verdad que esta es una mentira tremenda. Lo que acaba de suceder en el lago Mascardi ni es el reclamo de comunidades con su profundo sentido ancestral religioso, es el reclamo por la tierra. Acá de lo que hay que hablar es el conflicto por la posesión y titularidad de la tierra. Han hecho creer a la sociedad argentina que acá hay sectores de la comunidad mapuche que están ocupando tierras que no le pertenecen. Esto es una canallada, porque desde el año 94 a la fecha, menos un 25% se hizo catastro, es decir, medición de las tierras que les iban a entregar, pero títulos, es un puñado de títulos que se ha dado, los títulos de propiedad. Tuvieron que pasar 12 años para que se votara en el 2006 la ley que impedía los desalojos, porque las tierras que ocupaban tradicionalmente las comunidades indígenas, se descubrió que esas tierras eran muy valiosas. Pero ¿cómo vamos a entregarles si tienen petróleo y gas? Y tienen minerales y tienen oro. Y empezaron a ser vendidas. A 2 años de la reforma de la Constitución y de este artículo que te mencioné, que fue reparación histórica con los pueblos originarios, se permitió que se compraran 11.000 hectáreas sobre la frontera con China, violando groseramente la Ley Nacional de Tierras de Frontera, vigente, por una sociedad presuntamente argentina, pero que las acciones eran de Joe Lewis. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Por las dudas acabemos quién es Joe Lewis. Joe Lewis es un empresario millonario, poderoso, inglés, que tiene muchas propiedades e intereses en la Argentina. No solamente se quedó con esas 11.000 hectáreas que comprende el lago escondido entero y lo cercó, sino que además tiene varias estancias, una de ellas sobre el mar, kilómetros abajo de Sierra Grande, donde está Ipazán, la fábrica de hierro, pero frente a Malvinas, a 600 kilómetros de Malvinas. Pero eso no es el problema es que ese campo, donde no hay nada, ¿qué es lo que hay, Luis? ¿Qué hay? Hay una pista de aterrizaje de 2.300 metros. Pero como una pista de aterrizaje, sí, de 2.300 metros donde pueden aterrizar. Podría aterrizar un jumbo, para que tengas una idea. Eso lo autorizó el Ministerio de Defensa del gobierno anterior. Pero Joe Lewis no es esto solo. Joe Lewis es el principal accionista de Pampa Energía. Esto quiere decir Edenor. ¿Te suena Edenor? Los tarifazos. Esto es Joe Lewis. No quiero dejar de mencionarlo porque usted lo dijo al comienzo y alguien que lo está viendo va a decir, justifica al RAM que estaba cortando rutas o que agredió con piedras o con ondas a la prefectura. No, pero esto sería como decir que la manifestación de hoy hubo 2 o 3 muertos o 2 o 3 heridos de bala hoy.
estaban cortando el espacio público. Pero ¿cuál es el mensaje? Por eso yo estoy seriamente preocupado, porque acá hay una suerte de saturación o degradación de la conciencia de Argentina. Es inadmisible que el conflicto social pueda tener solución a balazos. ¿Pero qué nos queda? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Sería el campo de batalla los 9 de julio con los cortes que tenemos? ¿Y cualquier ocupación de cualquier otra fábrica o cualquier espacio público? A mí me parece de una extrema gravedad. Acá solamente esto lo puede resolver el diálogo intercultural, en el mutuo respeto y buscando consenso, paz y diálogo. Y la inteligencia de los hombres, para eso existe la política. ¿Cuál es la inteligencia de los hombres? Encontrar, ¿no es cierto? Cada uno debe ceder una parte de sus pretensiones y encontrar un punto. Y cuando no se pone de acuerdo, hay consejos o asesores o sectores a quienes le depositan confianza como para que ayuden a encontrar la solución. De hecho, pasó ahora, la mesa de diálogo que encabezó el obispo, Chaparro, la Defensoría del Pueblo. La represión sucede horas después de que el obispo Chaparro, con representantes de la Organización de Derechos Humanos y de Parques Nacionales, llegaran hasta este grupo de familias que estaba arriba. El eslogan del gobierno para ganar las elecciones del 2015 fue cambiar. Sí, sí. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Como cambio real en la Argentina, yo diría que lo más notorio y positivo es una vocación abierta de diálogo, proclamada de diálogo, modales elegantes y amigables, ¿no es cierto? Veníamos de una etapa con modalidades un tanto autoritarias, severas. Acá es distinto el clima. Es lo mismo, es el gesto suave, seductor, dulce, tierno de algunos de sus dirigentes o dirigentas, pero que esconden detrás medidas que son tremendas. Este es el juego de el bueno y después está el malo, Entonces, acá de fondo no ha cambiado nada. No, tampoco ha cambiado que se siguen repitiendo las recetas que sufrió la Argentina. Tanto la sufrió que terminamos el hecatombe del 19 y 20 de diciembre del 2001. Yo no digo que sea este el escenario de hoy, pero cuando hay una tasa de edición de billetes donde duplica diciembre a diciembre del año pasado, cuando hay en estos 2 años 140 y tantos mil millones de dólares de endeudamiento, cuando a esta dirigencia no le tiembla el pulso en endeudar a la Argentina a 4 generaciones de muchachos que van a venir por 100 años. No, esto es inadmisible. La Argentina que queremos es una Argentina con trabajo estable. El trabajo estable es industria, Necesitamos la protección de nuestras industrias. Y lo digo frente a un acontecimiento que va a suceder ahora, En pocos días tendremos la Ronda Mundial del Comercio, la OMC, sin saber qué agenda van a tratar, pero vienen y desembarcan estas potencias que tienen crisis y necesitan exportar su crisis para bajar las pocas reservas soberanas de nuestros estados, Y quieren a tambor batiente, sin un debate serio, donde las corporaciones industriales de la Argentina no están al tanto, ni tienen información, ni han debatido un acuerdo de largo plazo con la Comunidad Económica Europea. Asumo que no va a votar ni la reforma previsional ni la reforma... Por supuesto que no. ¿Es los 90? En muchos aspectos sí. Ninguna historia se repite exactamente. Hay tendencias, hay ideas, hay proyectos que se siguen repitiendo. Acá estamos en una Argentina que no apuesta a vivir con lo nuestro. Es un país imposible. El país que piensa vivir pidiendo de prestado para tapar déficit. Cavallo quemaba, vendía activos estratégicos nacionales para regularizar el déficit. Toman dólares, los cambian en pesos,
¿no es cierto? Después tienen en dólares, pero esos pesos que vienen acá, ¿dónde van a parar? A la bicicleta. A la timba de las LEVAC. ¿A dónde cómo puede llegar a poner en marcha su industria y la producción un país? Porque le falta inversión a la Argentina. Ese es el gran drama. Acá hay el 13 o el 14 o el 15, no llega ni al 15 mal. ¿Me entiendes lo que digo? Si acá las LEVAC van del 26 al 28%. Y además hay apertura a las importaciones. ¿Pero qué se le puede ocurrir invertir en industria? Ahora, digo, la pendulación de la política argentina, salimos de un sistema en donde se negaba la inflación, se negaba la pobreza, había una vocación autoritaria, como usted decía. Digamos, ¿es consecuencia de esto? Macri justifica todo diciendo es la pesada herencia. No, bueno, esas son las formas del relato, por supuesto. Con la pesada... Mira, Luis, yo tengo memoria porque soy grande, ¿eh? Cada gobierno que ha venido cambiando un ciclo, abrimos el paquete y... ¿Me entiendes? Lo hizo Menem, lo hicieron todos, ¿eh? Lo hizo Frondizi, lo hizo Menem, lo hicieron casi todos. Entonces siempre lo que favorece al que está llegando son los errores y las cosas del pasado y la justificación de lo que va a venir, que siempre son ajustes tremendos, ¿eh? Porque no, esto es terrible lo que nos dejaron. La verdad de esto es que acá no hay ningún plan estratégico serio. Hace décadas que la Argentina navega como un chinchorro sin timón ni vela, pero lo peor es que este chinchorro, su mayor talento es surfear la ola, surfearla. No es llegar al puerto, porque no tiene faro, no tiene puerto de llegada. ¿El presidente, el gobierno de Macri no tiene faro? No, no tiene faro, no. Ahora, su faro está siguiendo la ola en donde él se recuesta. Él llegó diciendo, en 6 meses nosotros tenemos reactivación. En julio del 16 acá hay inversiones. Todos esos relatos y cosas fantásticas, ayudado por el apoyo extraordinario que le ha dado el conjunto mediático que se pasó en masa, una parte se pasó a sostener las políticas del gobierno. Por primera vez acá se ha constituido en décadas un conglomerado que expresa al establishment argentino, donde hay un partido político, un conjunto de jóvenes que vienen siendo exitosos y los medios. Este es un combo que ha dado un enorme resultado. ¿Esto explica el triunfo de la elección de octubre? En buena parte sí, por supuesto que sí. Y porque es que todavía... No, nosotros tenemos un pueblo que es muy paciente y necesita creer. Pino, no me vengas con una historia y con este bajón, viejo. Yo me siento bien creyendo. No, pero dime, si acabas de cerrar el negocio, compraste las máquinas hace 3 años y las has rematado porque no podés producir, y lo botaste. No, pero se siente bien. El relato de la corrupción ha funcionado muy bien, porque ha sido una verdadera catarata de imágenes y de revelaciones obscenas que todos repudiamos. No se puede justificar de ninguna manera el financiamiento de ninguna política llamada progresista, revolucionario, la que quieras, apartándose con crear mecanismos o redes de ilícitos. Eso es el kirchnerismo. Y bueno, sí, claro. No solamente el kirchnerismo, Acá no desembarcó ningún ejército neocolonial, ni hubo golpes militares violentos en América Latina. Acá han sido derrotados buena parte de los gobiernos progresistas del ciclo llamado progresista de América Latina por la corrupción. Por la corrupción. No puede haber proyecto realmente popular y democrático sin ética pública. Sin ética pública. Los dirigentes populares deben dar ejemplaridad de ética pública. Y para juzgar a los corruptos, la mejor de las justicias, Luis, yo estoy absolutamente en contra de esto de meter presos sin condena. Es un disparate.
al adversario, al enemigo, la mejor calidad de justicia. Que nadie pueda decir que hubo alguna arbitrariedad. Y por eso los juicios del terrorismo de Estado, que son ejemplares en todo el mundo. Ya que yo viajo mucho, estuve recientemente en Alemania en la cumbre climática. Tengo muchos amigos alemanes, y uno discute alemanes, y uno discute, ve aquello como acá, destruyeron toda Alemania y construyeron todo esto. Y sale el tema del nazismo y sale todo esto. Los juicios de Nuremberg no son ni remotamente tienen la calidad institucional que los juicios por derechos humanos por el terrorismo de Estado que se hizo en la Argentina. Sin la menor duda. Y esa es la mejor política. Pienso en esto, porque usted decía, has cerrado la fábrica y lo votaste, o no tenés trabajo y los votaste. Usted dice, el votante del macrismo, ¿lo une el espanto al cristinismo o el amor a Macri? Bueno, seguramente ninguna de estas cosas hay. Y ni tampoco cuando sucede cualquier cosa o cualquier accidente hay una sola razón. Hay varias, y esto sería muy largo hablarlo. De ninguna manera, y me parece muy positivo el horror, o que se le quiera decir no profundamente a la corrupción. Pero el tema de la corrupción es un tema educacional. Lo que está corrupto es la Argentina en su totalidad. ¿Qué es una Argentina con el 30% de su economía en negro? ¿Qué es? El Estado mismo terceriza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que el Estado tolera una economía no solamente en negro, sino una evasión fiscal poderosa del IVA? Es un país del arreglo. ¿Por qué? Porque la decadencia o la degradación de las instituciones y del Estado Nacional hizo que el ciudadano, en un país donde cada 10, 12 o 15 años quebraba, Luis, se incautaba de los depósitos o te hacía una devolución elefantiásica, entonces ese individuo dijo, bueno, la única manera de sobrevivir es que me las voy a arreglar yo. Entonces puso ametralladoras en la casa por seguridad. No sé, ¿me entiendes? Estoy haciendo una metáfora así. No, claro, pero... nos ponemos de acuerdo, Luis, y lo arreglamos entre nosotros. El contrato social no funciona. No, claro. Resolvámoslo nosotros. Esto es el asunto. Entonces, hay un país caretón, como dicen los pibes, de afuera, oficial, y hay otro que es el verdadero, y uno está acostumbrado a leer entre líneas, a componer lo que está pasando entre varias informaciones. Estamos educados en eso. La leí un día a Alcira Argumedo, su compañera de partido, Proyecto Sur, decir el macrismo kirchnerismo prolijo. Sí, macrismo es no, yo creo que tiene diferencias. Realizada la crítica a los modales institucionales o al hecho de concebir redes de ilícitos con el argumento supremo para asegurar nuestras políticas, el futuro, la elección o lo que quieras, inadmisible, pero es así, fue así. No, Kirchner tenía proyecto distinto. Kirchner apostaba a la formación de una burguesía nacional. Tenía muchos. Kirchner apostaba a la unidad latinoamericana, suramericana. No tenemos destino sin unir esta séptima civilización, que es América Latina, es Suramérica. Lo reconocen los grandes pensadores, dos grandes historiadores, salvo los latinoamericanos. Esta es la última grande civilización emergente. Néstor tenía proyecto, que era esto. Sí. ¿Cristina era el mismo proyecto o es otra cosa? No, bueno, no, yo no quiero ponerme a hacer comparaciones ni tampoco soy un experto en el matrimonio Kirchner. Nunca los traté, yo creo que son distintos, que Néstor tenía capacidades distintas.
todos sus amigos cuentan que a la mañana, muy tempranito, agarraba su libreta de negra de almacén. Y lo que primero que hacía es saber cómo estaban las cuentas públicas en las empresas, en la ANSES, en esto, en esto. No, era un hombre muy realista, con mucha experiencia política. La verdad que es asombroso cómo Cristina, con una formación más de tipo académica o de política tradicional, se pudo subir y mantener y no se le puede negar su talento político. Al mismo tiempo cometió errores inconcebibles como el de la última elección de dividir su tropa en el momento de la batalla. ¿Le hace más ruido o le hace algún ruido compartir el Senado con Carlos Menem o con Cristina Kirchner? No, bien me lo hace. Mire, yo he vivido vinculado a todo tipo de sectores. Vengo de una familia de tradición burguesa, tradicional, etcétera. No, yo estoy acostumbrado a mantener relaciones cordiales y diría amistosas, con todos. Tengo relación muy buena con todos los jefes de bloque en el Senado. Por ejemplo, antes de ayer hicimos un homenaje al gran jurista, modelo de magistrado, Salvador María Lozada, aquel que dijo: el quebranto de las sucursales en la quiebra fraudulenta de SWIFT del TEC, año 71, lo deben asumir las casas matrices. No, un juez, eso es un juez. Es el autor de la teoría del disregard y del apartamiento del velo. Es un juez que hizo honor a la ética pública, a la justicia, es un modelo para los muchachos que quieren hacer, Le hicimos un homenaje, invitamos a todos los jefes de bloque. No todos vinieron, pero algunos vinieron. Pinedo en un gran gesto vino. Yo soy un crítico muy fuerte con argumentos. Yo soy un crítico muy fuerte de las políticas que no estoy de acuerdo, pero puedo conversar contigo, con con el otro, ¿me entiendes? El lugar común es el gobierno Cambiemos. ¿Qué quedó de la relación suya con Elisa Carrió? No, poco. No, prácticamente nunca más nos vimos, nunca más tuvimos una conversación desde aquella grosera deserción con carterazo y pizza, que dijo: voy a comer pizza, y se fue, mientras yo exponía con todo argumento mi posición dentro de UNEN. Yo decía que UNEN no se había hecho para darle cabida a los adversarios que habíamos combatido, y muchos de ellos por corruptos. Se fue. No hablamos más. No, mire, no comparto. Lo peor de este tipo de políticos, y en este caso, es la incoherencia. No se puede ser ético para algunas cosas y callarse y guardarse la ética en la cartera, frente a otros hechos escandalosos. Y no se puede tener tanta insensibilidad social. ¿A qué se refiere? Pero cuando yo veía hoy tronar la plaza frente al Congreso, y el Congreso se llenó de espalda a la plaza, de espalda porque no sé si un senador se refirió al reclamo de esa plaza. Y yo caminé un poquito por ahí y vi gente grande, gente joven, que venía de lejos, queriendo justicia, queriendo lo que le corresponde. Una tarde donde se votaba de vuelta meterle la mano a los jubilados, que ganan, no sé, el 70% de la canasta básica. Es una vergüenza. Pero esa plata no es un regalo del... Esa plata la aportaron los jubilados durante toda su vida. Entonces, no, esas cosas no me gustan. Acá hay que reconstruir la confiabilidad, Luis. Cuando surja una dirigencia o referentes que tengan coherencia de lo que se dice y lo que se hace. Algunos, no voy a hablar por Carrió, pero algunos dicen: es el mal menor. Si no era esto, si no era Venezuela. No, esas son chicanas. Nosotros no somos Venezuela, ni este país acepta una Venezuela, como este país tampoco acepta un golpe militar o acepta... No, yo no creo esas cosas son
son aprietes, pero sí me preocupa una tendencia de sectores de los medios de comunicación al demonizar, por ejemplo, sectores de la comunidad. ¿Qué pasaría si empezamos a demonizar a quién? Podemos demonizar la colectividad inglesa, ¿por qué no? ¿Y por qué no demonizamos a la comunidad musulmana o árabe? O a la comunidad judía, ¿por qué no? Disparate, ¿me entiendes? Argentina es la convergencia de sucesivos procesos civilizatorios a lo largo de la historia, y esa es nuestra riqueza. Por eso nosotros introdujimos en la reforma constitucional, y esa es nuestra riqueza. Por eso nosotros introdujimos en la reforma constitucional, en el artículo 75, de vuelta, inciso 19, la cláusula de la pluralidad cultural. El Congreso debe defender la libertad de creación, los espacios culturales, audiovisuales y la identidad y pluralidad cultural. Asociamos identidad con pluralidad. No basta la identidad nacional porque puede ser un concepto que nos lleve que solamente uno es argentino militando un nacionalismo extremo cultural. Disparate. Nosotros somos Borges y Marechal, Nosotros somos Roca y también los caudillos, y los caciques de las comunidades indígenas. Deme su visión de algunos dirigentes de mucho prestigio, al menos en las encuestas, lo cual es lo que acabo de decir es una contradicción en el objeto, prestigio y encuesta, pero permítanme la metáfora. Deme una visión de María Eugenia Vidal. Una visión, bueno, por supuesto es una dirigente talentosa, si no, no podría estar allí, que cree mucho en ese proyecto, en ese plan. Me da la impresión que es una persona de buena fe, pero que sigue un proyecto, es leal y sigue un proyecto que para mí lleva inexorablemente al precipicio. La idea que yo tengo, es que acá hay una cabalgata en la noche, en medio de la tormenta. Está a oscuras todo, pero van al galope al precipicio. ¿A dónde van con el endeudamiento? Acá no llegan inversiones. Ya estamos para el segundo año, para el tercero empezamos, y no llegan inversiones porque por todo esto que estoy diciendo, porque institucionalmente tampoco estamos en una democracia floreciente. Y además de todo esto, Argentina, el costo interno es caro. ¿Cómo se ha podido entronizar la estafa de las tarifas energéticas? Es una estafa, Luis. Como acá lo que impera es el relato, gobierna el poder de la comunicación o el talento de la comunicación, que en eso lo tienen. Digo el talento de la comunicación porque todo el mundo acá ha creído que esto se ha discutido en audiencias públicas. ¿Se acuerdan que cómo hubo un tarifazo que no se cumplió con la ley de regulación del gas? No hubo audiencias. Finalmente la Corte dijo, hagan audiencias. Llamaron a audiencia, desfilaron más de 300. Hablamos 5 minutos cada uno, por reloj, No le contestaron a ninguno, pero al día siguiente se había cumplido perfectamente y en orden con la audiencia pública. Una farsa, una mentira, acá no hay ida y vuelta. Deme una visión de Marcos Peña. Bueno, es un poco esto. Marcos Peña se sienta, escucha a todos y le dice, sí, porque esto ya lo he tratado yo y lo acabo de decir hace un rato y además lo dijimos esto y vamos a tratarlo, además es muy interesante esto, pero bueno, tomamos nota, ¡Ping! La otra pregunta. Nadie le puede contestar a Marcos Peña, porque el sistema es que usted presenta algunas preguntas, como son muchos los que tienen que contestar y el ministro viene 3, 4, 5 horas como mucho, nada, es teatro. Forma parte de la teatralidad del relato institucional de la Argentina. Denme una visión de dos ministros que están en este momento en mucha discusión. Uno es Patricia Bullrich. No, me parece lo de Patricia Bullrich es gravísimo. La verdad me sorprende que el presidente no la haya removido. Lo repito, me sorprende que el presidente no la haya removido. A ella y a su jefe de gabinete, el doctor Nocetti.
El doctor Nocetti fue el que desembarcó un día, 31 de julio, en... ¿cómo se llama? ¿Dónde Maldonado? Sí, la ciudad... En Esquel, sí, en Esquel. Sí, bueno, desembarcó allí, tuvo una reunión con el juez y con los jefes de la seguridad, y programaron el operativo de desalojo. Esas fuerzas esa noche salieron de la ruta, no debieron salir de la ruta 40, no tenían orden de penetrar. Penetraron y persiguieron al contingente mapuche que estaba allí, entre ellos este chico Maldonado. Ahora, eso es Nocetti, que desembarcó allá diciendo vamos a acabar con todo. Y esa es nuestra riqueza. Penetraron y persiguieron al contingente mapuche que estaba allí, entre ellos este chico Maldonado. Ahora, eso es Nocetti, que desembarcó allá diciendo vamos a acabar con todos ellos, en fin, pequeño machito Superman de seguridad. No, lamentable lo de Patricia Bullrich. Es, sinceramente, presidente Macri, Patricia Bullrich fue la que al comienzo de su gobierno dijo vamos a reglamentar el espacio público y no habrá más cortes. ¿Te acuerdan de eso? Deme una visión de Oscar Aguad. Bueno, sí, no lo he tratado yo mucho Oscar Aguad, pero la verdad, en fin, no le conozco los antecedentes en defensa. Estamos en la época de la geopolítica de los recursos, de guerras mundiales, en fin, sectoriales o regionales, por recursos, en todas partes del mundo. Yo no le veo las luces y además con la secretaria de organización, o no me acuerdo qué cargo tiene, en fin, la gente que ha llevado, yo creo que ha estado bien desinformado de todo lo que pasó. Ese es un mecanismo. Esta historia del submarino es grave, demuestra el grado también de degradación de la política de defensa de la República Argentina. En la boca de los dos mayores océanos del planeta, con una riqueza hitícola y de petróleo y de recursos minerales espectaculares, porque está el gran continente, la Antártida, donde rusos, chinos, norteamericanos, ingleses, franceses, operan, invierten y hacen todas sus investigaciones. Las Malvinas es eso, las Malvinas, nosotros estamos... La política de defensa de la Argentina siguió los dictámenes de los llamados Acuerdos de Madrid, que nunca fueron acuerdos. Octubre del 89, Carlos Menem, y febrero en Madrid, y febrero del 90 en Río de Janeiro. Dijeron que eran acuerdos, no hubo ningún acuerdo, fueron conversaciones. Esas conversaciones, esto es la comunicación en manipuleo. Lo que fueron conversaciones, las fueron transformando mediáticamente en acuerdos. No hubo ningún acuerdo porque jamás se firmó un acuerdo y jamás pasó por el Congreso de la Nación. La teatralidad del relato que usted Pero dice. claro, es así. Y eso es lo que ha venido dominando con el famoso esquema del paraguas de soberanía. Pero eso exigió el desarme de las industrias de defensa argentina y la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Usted sabe que me quedé pensando, usted es un gran cineasta, y me quedé pensando que era casi una imagen de cine, la del caballo desbocado en una noche de tormenta oscura hacia el precipicio. Pero vamos bien, ¿eh? En ese sentido. No, pero claro, vamos bien. Digo, es casi es muy paradójico cuando uno habla con la gente que lo sigue a usted. Es muy joven. Hay gente muy joven que está muy interesada por lo que usted cuenta, con los recursos naturales, con lo que cuenta del modelo de país. Desde sus jóvenes 82 años, háblele al joven de 20 que se asusta escuchando esa imagen del caballo desbocado. No, bueno, el caballo desbocado es un grupo. Puede ser una patrulla perdida en medio de la noche. Ahora, no me estoy ensañando con una fuerza que, en fin, que yo no comparto. A lo largo de nuestra vida, ¿cuántas patrullas perdidas a veces hemos integrado?
Entonces, pero es grave porque cuando se conduce un país, son 40 millones de habitantes, y Argentina viene de muchas derrotas. Yo le diría a los jóvenes que Argentina tiene un potencial extraordinario, el mayor potencial que tiene es el talento de ellos. Acá hay talento. El argentino es talentoso, esa mezcla de razas y de culturas ha dado un argentino inquieto, ese talento que tiene para arreglar la máquina o para... florece en todo. Nosotros tenemos una crisis monumental y al mismo tiempo tenemos una empresa pública que tiene más de 30 años de vida, que da muy buenas ganancias, digo pública, que no se le conoce un hecho de corrupción, y que fabrica satélites y muchísimos aparatos de última generación, que es la tecnología de punta en el mundo, que es INVAP. Entonces, todo esto es Argentina. A mí me gusta proponer siempre luego, es una metáfora. Con usted es fácil porque es un artista. Ya tengo claro que cree en Dios, se imaginará en el paraíso o en el infierno. Seguramente depende cuál es el viaje nocturno que hago. Claro, pero un purgatorio, nos pongo el purgatorio. Pero te propongo que nos imaginemos reencarnando, con la sabiduría de esta vida. Sí, sí. Reencarna en Mauricio Macri, ¿qué hace? Es una pesadilla lo que me está proponiendo Luis. Directamente. No, claro, ¿qué hago? No, yo, como no soy Mauricio Macri, ¿no es cierto?, pero si algún brebaje milagroso o perverso me introdujera en su organismo, trataría de cambiar su mecanismo. Reencarna en Cristina Kirchner. Sí, lo mismo haría con cada uno de ellos. Mire, yo soy un militante de la Argentina, diría más de América Latina. Yo creo que Argentina es una parte, una región, una provincia importantísima de esta confederación de naciones que es América Latina. Entonces yo apuesto a ese cambio y esa gran unidad. Y sueño esta América Latina como un continente de paz que pueda aportar a la paz mundial. Mire, Luis, acabo de venir de un encuentro en el Vaticano, 350 técnicos y especialistas en desarme y armamento atómico, de todos los países tenedores de armamento atómico y de las grandes potencias. Estaban todos, desde Estados Unidos, los chinos, los rusos, Israel, Irán, todos, la India. He escuchado los relatos, 2 días. Yo soy miembro de la Comisión de Defensa y de Relaciones Exteriores. Es grave lo que está pasando en el mundo, Luis. Es muy grave. Porque hace muchos años, casi 10, que los acuerdos para no proliferación de las armas y las investigaciones atómicas y la fabricación de nuevos armamentos, eso perimió. Hoy hay 15.000, solamente las 2 principales potencias, Rusia y Estados Unidos, tienen 15.000 bombas. 15.000 bombas atómicas. Pero lo peor de esto es que los estados mayores y las conducciones de las grandes potencias, y usted lo ve en los diarios, consideran que va a ser casi imposible no usar armamento nuclear en la próxima guerra. Y usted escucha análisis que dicen lo que va a ser difícil es discernir cuánto de arma atómica tienen las nuevas armas que se están fabricando. Es un dato. No, los drones, todas estas cosas, miren, millones. Pero yo leo artículos en los diarios, hubo uno de The Economist, el jefe de redacción de Economist hace un análisis sobre las perspectivas de un conflicto entre Corea del Norte y... Pero estaba hablando que entre 1,5 millones y 2.300.000 muertos en las primeras 24 horas. Espeluznante. No, pero es espeluznante. Y la otra hipótesis que decía, esto solo se podría solucionar si China invade Corea del Norte. Impactante. Bueno, le voy a proponer una última reencarnación. Por eso, la paz. Nosotros, la paz. Como el Papa Francisco, somos militantes de la paz. Le voy a proponer una última reencarnación que supongo que le va a gustar. Ay, ay, ay. Reencarna en Juan Perón.
Bueno, trataría de apurarme y hacer las cosas rápidamente. Y trataría de llevar varias de las ideas que él formuló cuando volvió. Mire, 3 veces lo intentaron asesinar y zafó. Lo denostaron de todos los lugares. Y cuando vuelve, vuelve con un mensaje afectuoso y de paz. Convoca a la paz social. Convoca, se abraza con Ricardo Balbín. Se ríen de sus errores y contingencias. Y a la vez, convoca por primera vez en la Argentina a una mesa de diálogo, que es el acuerdo económico, político y social. La primera vez que se hizo, y se hizo esa vuelta y no se hizo más. Durante varias semanas, todas las corporaciones económicas, los sindicatos, los partidos políticos, consensuaron un conjunto de políticas de Estado. A futuro. Consensuaron un conjunto de políticas de Estado. A futuro. A futuro, querido. Pino, gracias por haber venido. Qué gusto verlo. Gracias. Esto es Luis Novares, entrevista esta mañana.